¿Qué tal, estudiantes? Buenas tardes. Vamos a ver, nuestro tema es la ley de Ohm generalizada, en la cual tenemos este circuito que nos presenta un generador con una fuerza electromotriz E, que sería el voltaje, y con un motor eléctrico con una fuerza contraelectromotriz E', ¿sí? Este generador tiene una resistencia R minúscula y el motor tiene una resistencia R minúscula pero prima. Por aquí va a circular una corriente y esa corriente es la corriente I mayúscula, no, al igual que la que está acá. Luego tenemos una resistencia externa en el circuito. Entonces, por medio de la ley de la conservación de la energía, que me dice que la potencia suministrada por el generador va a ser igual a la potencia consumida por cada uno de estos elementos. En este caso, ¿quién va a consumir energía? El motor, la resistencia, pero aparte del motor también hay una resistencia minúscula, resistencia R', y acá en el generador también va a haber una potencia consumida que es debido a la resistencia R minúscula, ¿sí? Entonces, podemos decir que la potencia del generador, que es la potencia suministrada, va a ser igual a la potencia consumida, ¿sí? Esto por la ley de conservación de la energía. Entonces digo que la potencia del generador, ¿a qué va a ser igual? Pero antes de eso debemos saber, según la ley de Ohm, ¿qué me dice la ley de Ohm? ¿Qué me dice la ley de Ohm? La ley de Ohm me dice que el voltaje va a ser igual a I por R. Por lo que es lo mismo, aquí es igual la potencia va a ser igual a V por I. Pero como sabemos que V o voltaje es igual a I por R, reemplazamos I por R. Y esto a su vez vamos a multiplicar por I. Y aquí es igual a esto. I por I me queda I al cuadrado por la resistencia. En otras palabras, la potencia yo la puedo expresar en función de voltaje y corriente, o también la puedo expresar en función de corrientes y resistencia, ¿sí? Y esta es la famosa ley de Ohm. Ya, entonces estos conceptos vamos a aplicar acá. Entonces yo digo que la potencia del generador, aquí es igual a la potencia del generador, este que está acá, es igual a voltaje, pero el voltaje ya sabemos. Vamos a borrar esta parte. ¿Qué pasa? Que el voltaje del generador se lo conoce como FEN o fuerza electromotriz, y esto es lo que se da en el generador, ¿sí? Esto es lo que se da en el generador. Luego hay un voltaje E' que se llama fuerza contra electromotriz, y esto es la que se da en el motor, ¿sí? Muy importante es eso. Ya. Entonces, muy importante es que ustedes sepan esto, ¿no? La fuerza electromotriz la da el generador y la fuerza contra electromotriz la da el motor. Entonces, ahora sí vamos a ver, la potencia suministrada o la potencia del generador aquí es igual a E, que es la fuerza electromotriz multiplicada por la corriente. ¿Qué corriente? La corriente que circula por el circuito, que es I. Luego tenemos la potencia del motor, pero des en cuenta, la potencia del motor, el motor, aparte, ustedes se darán cuenta que cuando ustedes prenden un generador, prenden un motor, ese se va a calentar. Y al calentarse, ¿qué pasa? Al calentarse, pues lo que se experimenta es que hay un cierto tipo de energía que se pierde en el calor, ¿ya? Y el otro tipo de energía, pues el que alimenta los elementos, los componentes que tiene que alimentar. Entonces,
La potencia del motor viene dado como la potencia útil, llamemos U de útil, la potencia útil más la potencia por la pérdida que se genera por el calor, que es la potencia R', ¿sí? Y luego vamos a sumar la potencia de la resistencia, que es esta resistencia. Y luego viene la potencia de R, porque aquí en el generador también hay una pérdida por el calor. Entonces tenemos, esta es la potencia P, R minúscula, ¿sí? Por la resistencia del generador. Entonces, la potencia suministrada debe ser igual a la potencia consumida en cada uno de los elementos, ¿no? Este es el PU, es la potencia del motor, más la potencia de la resistencia interna que tiene dicho motor, más la resistencia externa, más la resistencia interna que tiene el generador, ¿sí? Ya, entonces ahora sí vamos a reemplazar. Decimos que fuerza contra la electromotriz es el voltaje del generador multiplicado por la corriente. ¿Y esto qué va a ser ', a PU? ¿Qué es PU? Es la potencia útil. ¿Pero cómo se encuentra esa potencia útil? Se la conoce como E' multiplicado por la corriente más la potencia de la R', de la resistencia interna del motor, sería I al cuadrado por la resistencia interna del motor, más PR, que es la resistencia externa, va a ser igual a I al cuadrado por la resistencia más I al cuadrado por la resistencia interna del generador, ¿sí? Ya, entonces si se dan cuenta, aunque esta resistencia se genera en el generador, pero es una pérdida. Entonces por eso, como es una pérdida, tiene que estar del lado izquierdo. Y por eso es que decimos que esta es la potencia suministrada y en el lado derecho tenemos la potencia consumida. Ya, entonces aquí ahora sí vamos a sacar, esto ya es puro álgebra, ¿sí? Decimos que la corriente vamos a sacar factor común y ¿qué me queda? Fuerza contra electromotriz más I por R minúscula del motor más I por la resistencia externa más I por la resistencia interna del generador. Aquí podemos eliminar, ¿sí? Esta I con esta I. ¿Y qué me queda? Fuerza electromotriz del generador va a ser igual a la fuerza contra electromotriz del motor eléctrico más la corriente multiplicado por la resistencia interna del motor más la corriente por la resistencia externa en el circuito más la corriente por la resistencia interna del generador, ¿sí? Entonces, mire, ¿qué vamos a hacer? Mire, esta fuerza contra esta fuerza contra electromotriz la vamos a enviar al lado izquierdo. Entonces me queda E menos, porque recuerden que cuando usted tiene una ecuación, si usted quiere pasar de un miembro a otro lado, pasaría con signo cambiado. Es decir, en este caso, si estaba como positivo, pasaría con signo negativo. Y me queda así. Y aquí vamos a ponerle que esto es igual a, sacando factor común, ¿no? R' del motor más la R de la resistencia externa más la R del generador, ¿sí? Ahora si lo queremos hacer más bonito, vamos a borrar esta parte de aquí. Vamos a borrar esta parte. Y decimos que I, miren, esta I, como
quiero despejar I. A ver, mire, entonces yo tengo E menos epsilon menos E prima sobre R prima más R externa más R del generador va a ser igual a I, ¿sí? El signo menos. Entonces aquí ya tenemos la expresión, esta es la expresión, de la ley de Ohm generalizada, ¿no? Entonces la corriente en este circuito viene dada por esta fórmula, ¿sí? Siempre y cuando haya generador y haya motor. ¿Listos, jóvenes? Ok. A ver, jóvenes, entonces aquí tenemos que este es parte del deber, ¿no? De un ejercicio que teníamos. Dice, una pila de FEN 1.5, de FEN es fuerza electromotriz, ¿no? Ya nosotros sabemos que FEN se lo representa así. Y si fuera así, fuerza contra electromotriz, esto sería E', ¿sí? Pero la FEN se da ¿en dónde? ¿En el generador o en el motor? Así es, esto se da en el generador, ¿sí? Y la fuerza contra la electromotriz, eso se da en el motor. Mucha atención con esto, ¿sí? Ya, entonces dice, una pila de FEN 1.5 se conecta con una resistencia de 3 vatios. La intensidad de corriente es de 0.4 amperios. Calcular la resistencia interna de la pila. Entonces la pila, ¿qué va a hacer? La pila va a ser el generador, ¿no? Y R es la resistencia interna de ese generador o de esa pila, que es lo que me pide. Entonces nosotros podemos generar un pequeño circuito. Vamos a generar un circuito. Dice, tenemos la pila. Ahí, ¿no? Esta pila tiene su representación de pila, va a ser así. ¿Sí? Esta es la famosa pila. Esta pila dice que tiene 1,5 voltios, ¿sí? 1,5 voltios. ¿Pero qué será ese 1,5 voltios? Eso va a ser E, perfecto. Ese es el valor de E o de la fuerza electromotriz. Porque la pila es considerada un generador, ¿sí? Ya. Se conecta a una resistencia de 3 vatios. Ya, aquí vamos a tener una resistencia de 3 vatios. Vamos a ver la resistencia, hagámoslo un poquito por acá. Y justamente por aquí vamos a poner una resistencia. Ya, ahí está la resistencia. Y eso es todo lo que tenemos, ¿sí? La pila se conecta a una resistencia de 3 vatios, la intensidad de corriente. Bueno, por aquí, bueno, ahí ya se cierra el circuito. Vamos cerrando el circuito. Y eso es todo lo que tenemos, jóvenes, ¿sí? Ya. Entonces, según el gráfico, la rayita pequeña es menos y la rayita grande es positivo, ¿sí? Este generador o esta pila, que también se considera generador, va a tener una resistencia interna, ¿sí o no? Eso es lo que no sabemos. Vamos a ver cuánto vale esa resistencia interna. Lo que sí sabemos es que esta resistencia es una resistencia R, pero ya sabemos que cuando me dan 3 vatios, los vatios, esas son las unidades de potencia. Entonces ya tenemos que PR, ¿cuánto vale PR? PR vale 3 watts o 3 vatios, ¿sí? Aunque no conozcamos el valor de la resistencia, que eso debe venir dado en ohmios,
aunque no conozcamos, pero ya tenemos el valor de la potencia, con eso es suficiente. A ver, ¿cómo vamos a resolver esto? Vamos a ver. Entonces, jóvenes, entonces miren, tenemos una pila. Ustedes saben que una pila es un generador que tiene una FEM o fuerza electromotriz de 1,5 voltios. Esto de 1,5 voltios está mal. Este no es 1,5 voltios, jóvenes, para que corrijan, es 15 voltios. ¿Sí? Corrijan en los deberes, porque este se nos pasó por alto. Aquí vamos a corregir también. Esto es 15 voltios. Ya. Entonces, tenemos el circuito, la batería o el generador. Dice que aparte hay una resistencia de 3 vatios, es la resistencia externa en el circuito. Y que calculemos la corriente interna de la pila o el generador. No, que es R. R es lo que me piden calcular. Pero yo sé que la corriente, me dan el otro dato, que la corriente vale 0,4 amperios. Y que la potencia de la resistencia es de 3 vatios. Entonces, como ya sabemos que por la ley de conservación de la energía, que la potencia suministrada es igual a la potencia consumida, ¿no? Potencia suministrada es igual a la potencia consumida. Entonces el generador es el que suministra. Y es decir, que la fuerza electromotriz por la corriente, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la potencia consumida. Pero como este generador tiene una resistencia, este no va a suministrar. Esa resistencia es de consumo. Entonces tenemos que I al cuadrado por la resistencia, ¿sí? Porque incluso este es una pérdida, ¿no? Más la resistencia, que en este caso sería la potencia de la resistencia, que sería I cuadrado por R. Pero no tenemos el dato de la resistencia. Entonces, esto no lo vamos a dejar así, sino mejor directamente ya vamos a poner su valor. ¿Cuánto dice que es la potencia de la resistencia? Es de 3 vatios. Simplemente pongamos 3, ¿ya? Entonces, me están pidiendo la resistencia interna. Entonces, E vale 15, o mejor primero vamos reemplazando. Vamos a despejar, ¿ya? Entonces tenemos que E por I menos 3. Este 3 pasamos al otro lado con signo negativo. Y esto me queda así. I cuadrado por R, que es la resistencia interna del generador. Pero me piden calcular R, entonces despejo R minúscula y me queda sobre I cuadrado, ¿no? En el denominador me queda I cuadrado y esto sería la resistencia interna, ¿ya? Estos son conceptos matemáticos, ¿no? Que ustedes ya tienen que conocer. Entonces, la fuerza electromotriz es igual a 15 voltios multiplicado por la corriente. La corriente es 0,4 amperios menos 3 y todo esto dividido para 0,4 amperios al cuadrado y esta va a ser el valor de la resistencia interna. Entonces calculemos eso. ¿Cuánto me queda? Vamos a ver, me queda 15 multiplicado por 0,4 es 6. 6 menos 3 es 3, ¿sí? Dividido para 0,4 al cuadrado. 4 por 0,4. 0,16. Dividido para 0,16. ¿Sí? ¿Cuánto será eso? R va a ser igual a... me queda 3 dividido para 0,16. 18,75. Esto me queda 18,75. ¿Qué sería esta resistencia?
sería ohmios, ¿sí? Esa es la unidad de la resistencia, ohmios. ¿Sí, jóvenes? Entonces ya tenemos el valor de esa resistencia interna que pertenece a la pila, o que es lo mismo, pertenece al generador. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces continuamos con el siguiente ejercicio. Me dicen que observe el circuito de la figura y calcule A, la intensidad de corriente. Debemos tomar en cuenta que esto es un generador, ¿no? ¿Se acuerdan del circuito que teníamos? En la cual teníamos un circuito en donde había un generador. Por aquí había una... Entonces entonces teníamos que este era el generador, este era el motor y esta es la resistencia externa. Pero si se dan cuenta, aquí solamente tenemos el generador, pero no tenemos motor. Entonces por ahí se nos está simplificando el ejercicio. ¿Ya? Entonces me piden hallar la corriente, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm generalizada, ¿qué pasaba? Ley de Ohm generalizada, aquí era igual, esto ya lo habíamos visto, es igual a corriente, es igual a E menos epsilon, todo esto dividido para R más R' más R. Ya, entonces esta es la fórmula, ¿no? Para hallar esa corriente. La ley de Ohm generalizada. Esta sería la fórmula. Pero ¿qué pasa? Aquí ya no hay motor, ¿no? Aquí no tenemos motor. Entonces, como no tenemos motor, entonces vamos a eliminar la fuerza contraelectromotriz y la resistencia de ese motor, ¿sí? La resistencia de ese motor. Es decir, que esto quedaría de la siguiente manera. Que la corriente va a ser igual a E, ya no hay fuerza contraelectromotriz, dividido para la resistencia del generador, porque eso sí tenemos, ¿no? Resistencia en el generador sí tenemos, más resistencia en el motor ya no hay, porque aquí ya no hay motor, solamente hay generador, y más la resistencia externa. Esto tenemos. Entonces con esto nosotros tenemos que calcular la corriente. Decimos que epsilon es 12 voltios, simplemente ponemos los 12, más R minúscula o R del generador es 0.4 ohmios, más la resistencia externa que es 3,6. Entonces aquí me da 12 y esto dividido para 0.4 más 3.6, 4 ohmios. Y si simplificamos esto, cuarta 1, cuarta 3, me queda 3 amperios. Entonces ya tengo esta. La caída de tensión en la resistencia interna. Solamente me piden la caída de tensión en la resistencia interna. Mire que aquí dentro está la resistencia interna. ¿Cuál es la caída de tensión? La caída de tensión es el voltaje primero vamos borrando esto. Ya, entonces me piden, ya tenemos el literal A. Ahora vamos por el literal B. Literal B, ¿qué dice? La caída de tensión en la resistencia interna. La caída de tensión no es otra cosa que el voltaje en esa resistencia interna. ¿Qué va a ser igual a eso? Según la ley de Ohm, es igual a I por R, ¿no? B, voltaje igual a corriente por la resistencia. Pero es la resistencia minúscula, ¿no? Entonces, esta no está bien.
Sería por la resistencia minúscula. Esta sería. Entonces, pero yo sé que la corriente, esta corriente que circula por aquí, es la misma que va a circular por todo este trayecto. Y esto vale ¿cuánto? 3 amperios. Entonces eso vamos a reemplazar, ¿no? 3 multiplicado por la resistencia interna, que es 0.4 ohmios. Y esto es amperio. Por lo tanto, me queda 1,2, ¿no? 1,2 voltios. ¿Sí? Tienen que corroborar esa respuesta. Es de 3 por 0.4. Efectivamente, es 1,2 voltios. Entonces, esa es la caída de tensión, ¿no? En esa resistencia interna. Ya tenemos esta parte. Luego la tensión de los bornes del generador. La tensión de los bornes del generador. Entonces vamos a borrar el literal A. Este literal vamos a borrar. Ya. Y hacemos el literal C. La tensión en los bornes. Mire que los bornes del generador. El generador está aquí y está aquí ya. Entonces justamente aquí nosotros ponemos un multímetro y me piden esta lectura. ¿Cuánto vale en ese multímetro esa lectura? ¿No? Entonces eso es lo que vamos a hallar. Entonces tenemos el voltaje del generador, ¿sí? Que es la fuerza electromotriz, menos el voltaje de esa resistencia interna. Perdón, pero es con minúscula. El voltaje de esa resistencia interna, ¿sí? Y esa es la tensión que llamemos la tensión B, ¿sí? Esa es la tensión que se va a medir aquí en los bornes de este generador o de esta pila, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto es eso. Entonces decimos que fuerza electromotriz es 12 voltios menos. Ya sabemos que el voltaje de la resistencia interna era 1,2 voltios. ¿Y esto a qué es igual? Esto sería igual a 10,8. ¿Sí? Esto sería igual a 10,8 voltios. Y ese es la caída de tensión en los bornes del generador. Mucho ojo con esto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hay que restar? Eso de pronto ustedes van a preguntar. ¿Por qué se resta? ¿Por qué no se suma? Porque si el generador es el que suministra, ¿sí? El generador es el que está suministrando energía. Esa resistencia es el calor que los electrones en ese momento hacen un movimiento, ¿no? Y ese movimiento, esa pérdida, ese calor que produce, por ahí va a haber una pérdida, ¿sí? Una pérdida de energía. Entonces, por lo tanto, es un voltaje que no se recupera. Entonces, por lo tanto, como no se recupera, y ese es un voltaje, llamemos, que se está consumiendo, ¿ya? Entonces, por eso hay que restar. No se debe sumar, ¿sí? No se debe sumar, por lo que basta con que hay un consumo, ¿no? Y al haber el consumo, pues, el generador, ¿qué hace? El generador lo que hace es suministrar, ¿no? Y el consumo que hace esa resistencia, por eso se debe restar, ¿ya? Entonces ya tenemos el literal C también contestado, ¿sí? Y luego tenemos el literal D, la potencia del generador. Solo me piden la potencia en el generador. Vamos a borrar el literal B. Ya, la potencia en el generador, ¿no? ¿A qué va a ser igual eso? Es igual a la... Ya, la potencia en el generador va a ser igual a fuerza electromotriz por la corriente, ¿no? Esa es
potencia en el generador. Ojo. Entonces, esto me queda 12 voltios multiplicado por la corriente. ¿La corriente cuánto vale? Multiplicado por la corriente, que es 3 amperios. Por lo tanto, esto es igual a 36 vatios, ¿sí? Voltaje por amperio, eso queda en vatios, 36 vatios. Esa es la potencia del generador. Esa es la que entrega, ¿no? Y se consume en la resistencia del generador y se consume en la resistencia externa. Listo, ¿qué más? Ya tenemos respondido el literal D. Luego la potencia disipada en la resistencia externa. La potencia disipada o la potencia consumida. Vamos a hacer aquí el literal E. Potencia en la resistencia externa, ¿no? Es igual a I cuadrado por la resistencia. ¿Y cuánto vale I? Ya lo habíamos dicho, es 3 amperios al cuadrado por la resistencia, que es 3,6 ohmios. Por lo tanto, la potencia en esa resistencia, ¿a qué es igual? Es igual a, vamos, I al cuadrado es 9 multiplicado por 3,6. 27, 32,4 amperios, ¿no? Perdón, 32,4 vatios. Entonces esto me queda 32,4 vatios. O watts también, cualquiera de los dos. Vatios o watts, es lo mismo. Así, o también se puede poner así. Y es lo mismo, ¿sí? Ya. Listo, ya queda respondida nuestro literal E. Listo, jóvenes, vamos a hacer, no sé si hay otro ejercicio. Entonces tenemos el cuarto ejercicio. Este cuarto ejercicio nos dan un generador de fuerza electromotriz igual a 15 voltios y resistencia interna que tiene igual a 1 vatio, ¿no? O sea, la potencia de la resistencia interna es 1 vatio. Se conecta a un motor de fuerza contraelectromotriz de 12 voltios y una resistencia interna, o la potencia interna de esa resistencia es de 5 vatios. Calcular la intensidad de la corriente. Entonces aquí yo puedo poner que la potencia suministrada es E por I. Y esto es igual a la potencia consumida. ¿Cuál es la potencia consumida? PR más P útil del motor más P R', ¿sí? Ya, entonces E por I va a ser igual a que PR, pero PR vale 1 vatio más P1, no sé cuánto vale PU, más PR' vale 5 vatios. Por lo tanto digo que E por I, ¿a qué es igual? Es igual a 6 vatios más PU, pero esta es la potencia útil, y la potencia útil aquí es igual a la fuerza contraelectromotriz por la corriente. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, la fuerza contraelectromotriz multiplicada por la corriente, vamos a pasarla al lado izquierdo. Entonces me queda E por I menos, porque acá está con signo más, pasaría con signo menos. Y esto es igual a 6 vatios. ¿Sí? Aquí vamos a despejar el valor de I, porque es lo que me están pidiendo, ¿sí? La corriente. ¿Sí? Entonces me queda E menos E'. Y esto es igual a 6. ¿Ya? Ahora vamos a despejar esto. Ya. Entonces digo que la corriente va a ser igual a 6 dividido para E menos E'. Y va a ser igual a 6, E que vale 15 y E' que vale 12.
Restamos eso, me queda 6. 15 para 12 me queda 3. Por lo tanto, y simplificando, tercera 1, tercera 2. Esto me queda 2 amperios. Esa es la corriente, ¿sí?, del circuito, 2 amperios. Ya tengo la corriente. ¿Qué más? Me piden la tensión aquí, ¿no? Este que está en azul, este voltaje me piden. ¿Cómo hay ese voltaje? Pues fácil, yo digo que B, ya tengo, este es el literal A, vamos a hacer el literal B. Yo digo que B, que es la lectura del voltímetro, va a ser igual a ¿qué? A la velocidad o a la fuerza contraelectromotriz, que es del motor, más el voltaje de la resistencia interna. Pero la resistencia interna, ¿a qué es igual? Sería igual a I por R', ¿sí? Porque me están pidiendo eso. Ya, entonces, pero no tengo el valor de la resistencia interna, pero sí lo puedo hallar. Yo puedo valerme de la potencia. Miren, la potencia de la resistencia interna, ¿a qué es igual? A I al cuadrado por R', ¿sí? Y ahí ya puedo hallar el valor. Yo digo que P R' dividido para I al cuadrado es igual a R', que es lo que necesito allá. P R' va a ser igual a 5 vatios y I al cuadrado, que ya nos dio que es 2, pero como está al cuadrado sería 4 amperios. Por lo tanto, ¿cuánto es esto? Vamos a ver, 5 dividido para 4. 5 dividido para 4. 1.25. 1.25. Recién he obtenido el valor recién obtengo el valor de R. Es decir que R' o R, la resistencia interna del motor, va a ser igual a 1,25, ¿sí? 1,25. R' va a ser igual a 1,25 ohmios. ¿Sí? 1,25 ohmios. 5 dividido para 4. Así es. Pero a mí no me piden resistencia interna, a mí me piden es la tensión. Pero ya con esto ya puedo encontrar. Entonces vamos borrando. Vamos a borrar todo esto que está acá para que ustedes puedan ver. Igual ustedes retroceden el video para que lo vean de dónde salió las cosas, ¿no? Ya. Entonces me están pidiendo que el voltaje es igual a E, pero eso E vale 12 voltios más I vale 2 amperios, y todo esto multiplico por R', pero R' ya sé que vale 1,25 ohmios, ¿sí? Por lo tanto, voltaje me queda 12 voltios más 2 por 1.25, 250. Sería 2 por 2 por 1.25. Así es. 2,250 2,250
voltios, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje sería 14,50 voltios. Ese sería el voltaje en los bordes del motor. Sí, joven, entonces ya hemos resuelto estos ejercicios, ¿no? Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Los que quieran dar un like. Bueno, entonces hasta aquí, jóvenes, hemos resuelto este ejercicio y sí les pido que mil disculpas por ese ruido que están escuchando. Es que afuera en la calle están reparándola, ¿sí? Entonces espero que le den un like para que este canal siga creciendo. Pasen bien, jóvenes, hasta luego.